Para atraer el éxito de manera natural, necesitas desarrollar una mentalidad que funcione como un imán silencioso. La mayoría corre tras estrategias, fórmulas, atajos, pero todo eso se derrumba si tu mente no está programada para el éxito. El verdadero secreto no está en lo que haces, sino en cómo piensas. Y cuando tu mentalidad cambia, tu realidad también empieza a cambiar. No se trata de pensar en positivo. Se trata de moldear tu forma de ver el mundo, tomar decisiones y reaccionar ante los retos. Las personas exitosas no tropezaron con la suerte, cultivaron una mentalidad que atrae el éxito. No es nada sobrenatural. Es práctico, entrenable y extremadamente poderoso cuando aprendes los códigos adecuados. En este vídeo, te mostraré paso a paso cómo desarrollar esa mentalidad que atrae el éxito de forma natural. Verás por qué algunas personas prosperan con menos recursos y otras fracasan teniendo todo a su favor. Y lo más importante, entenderás cómo aplicarlo a tu vida de forma sencilla y práctica desde hoy mismo. He aprendido que el punto de inflexión en la vida llega cuando dejas de culpar a los demás y asumes la responsabilidad de tu camino. Cuando dejé de culpar al gobierno, a mi jefe o al tráfico, las cosas comenzaron a encajar. Asumir la responsabilidad total no es solo madurez, es una estrategia de crecimiento. Cada error se convierte en una lección, y ahí empieza el verdadero juego, el de ser protagonista de tu historia. Recuerdo cuando mi carrera estaba estancada, y todo lo que hacía era poner excusas. No tengo suerte, nadie me da una oportunidad, está difícil para todos. Pero nada cambió hasta que me di cuenta de que el que tenía que cambiar era yo. Empecé levantándome más temprano, eliminando distracciones y anotando mis fallos. Uno de los hábitos que más me ayudó fue escribir cada día dónde fallé y qué podría haber hecho mejor. Parece simple, pero lo cambia todo. ¿Conoces el dicho, cosechas lo que siembras? Pues hay gente sembrando excusas y esperando recoger resultados. Asumir responsabilidad es dejar de delegar tu vida. No se trata de castigarte, sino de liberarte, de mirar tus hábitos, tus relaciones, tus decisiones y decir, esto lo he creado yo y yo también puedo cambiarlo. Ese cambio de postura fortalece incluso tu autoestima. Sientes que tienes el control. Cuando empiezas a tomar las riendas de tu vida, incluso las oportunidades te miran diferente. Te nace una chispa en los ojos, una seguridad que contagia. Y eso te impulsa a definir metas personales que tengan que ver contigo, no con lo que los demás esperan. Porque quien no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Establecer objetivos es como encender las luces largas en una carretera oscura. Ves más lejos y ajustas tu dirección. Escribirlos transforma la intención en dirección. Una vez aconsejé a un joven que escribiera sus metas y las pegara en el espejo del baño. Se rió. Un mes después vino a darme las gracias. Me dijo que cada vez que se cepillaba los dientes, recordaba por qué se levantaba temprano. Esa repetición crea claridad. Cuando tus metas nacen de dentro, y no por presión externa, dejas de vivir la agenda de otros. Empiezas a vivir la tuya. No hace falta empezar con 10 metas. Comienza con 3. Escríbelas. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué necesitas lograr? ¿Y qué estás dispuesto a hacer por ello? Hazlo un ritual diario, porque quien revisita sus deseos cada día empieza a vivir con intención. Y cuando la intención se convierte en hábito, lo imposible empieza a parecer solo un paso más. Puedes tener las mejores ideas del mundo, soñar en grande, emocionarte solo con imaginar, pero sin disciplina. No pasa nada. La disciplina es ese ladrillo que colocas cada día, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te ve. Es ella quien convierte un plan bonito en un resultado tangible. Sin disciplina, incluso la mejor intención se desvanece. Algo que siempre hice fue despertarme a la misma hora cada día, incluso los fines de semana. Me enseñó a respetar mi tiempo.
No se trata de rigidez, sino de consistencia. Cuando dominas pequeñas rutinas, sientes que puedes controlar cosas más grandes. Leer 10 páginas al día, caminar 30 minutos, estudiar media hora, todo suma. La disciplina no es perfección, es repetición. Habrá días en los que falles, claro, pero el secreto está en volver al día siguiente. Cada elección disciplinada es una declaración de compromiso con tu futuro. Y cuando eso se convierte en parte de ti, los resultados aparecen. Me gusta imaginar la mente como un jardín. Si no plantas nada, crece la maleza. Y la maleza, amigo, está hecha de dudas, miedos, comparaciones y excusas. Ahora bien, si plantas buenas semillas, conocimiento, buenas conversaciones, experiencias positivas, el terreno florece, y un jardín bien cuidado cambia hasta el clima que le rodea. Te doy un ejemplo sencillo. Cuando empecé a leer buenos libros todos los días, mi forma de pensar cambió. Libros como El poder de los hábitos y Padre rico, Padre pobre se convirtieron en abono para mi mente. Empecé a elegir mejor las conversaciones, los ambientes, las ideas que dejaba entrar. Debes ser selectivo con lo que alimenta tu mente, igual que lo eres con tu plato. Cuidar tu mentalidad es un trabajo diario. No se trata de estar siempre positivo, sino de estar atento. Ante el menor pensamiento negativo, me detengo, reflexiono y lo sustituyo, como quien arranca una mala hierba para proteger la cosecha. Y lo más bonito es que, cuanto más cuidas este jardín, más frutos comienzas a recoger sin darte cuenta. Hoy en día, aprender está más al alcance que nunca. Tienes podcasts, audiolibros, vídeos de calidad en YouTube. El problema ya no es el acceso, es saber hacia dónde ir. Coge una libreta, traza tu propio plan de estudio, marca objetivos de lectura y anota lo que descubres. La autoeducación es el camino más rápido entre el lugar donde estás y el lugar donde sueñas estar. Lo que diferencia a la gente que triunfa no es el talento ni la suerte, es la actitud. Esa chispa invisible que lo cambia todo. Es la manera en la que reaccionas cuando algo se tuerce, cuando el plan falla, cuando te cierran la puerta. Con una buena actitud, incluso un tropiezo puede convertirse en un paso adelante. Es una energía que te mantiene firme, incluso en las tormentas. Una vez perdí una oportunidad importante. Pude haberme hundido, pero en lugar de eso, escribí todo lo que había aprendido y lo convertí en una charla. Aquello que parecía un fracaso se volvió una herramienta de crecimiento. Thomas Edison decía que cada intento fallido le acercaba al acierto. Esa es la fuerza de una mente entrenada para no rendirse. Cada mañana decides qué energía llevas encima. ¿Vas a dejar que la negatividad te arrastre o vas a elegir avanzar con el pecho abierto? Una actitud positiva no niega los problemas, los enfrenta con otra perspectiva. Porque al final, quien marca el tono de tu vida eres tú. Y esa elección puede abrirte caminos donde antes solo veías muros. Somos lo que hacemos repetidamente. No puedes esperar una vida nueva con los mismos hábitos de siempre. El éxito no es un golpe de suerte, es la suma de pequeñas acciones diarias. Como lavarse los dientes. Si lo dejas una semana, el desastre es evidente. Lo mismo pasa con tus rutinas. Son invisibles al principio, pero sostienen todo lo que construyes. Si quieres mejorar tus finanzas, empieza por algo tan simple como anotar en qué gastas. Luego lee cada día unas páginas sobre educación financiera. Libros como El hombre más rico de Babilonia te dan herramientas claras. Al cabo de 3 semanas, tu mente empieza a moverse sola en esa dirección. Lo que antes era esfuerzo, se convierte en instinto. No hace falta que cambies tu vida de golpe. Céntrate en un hábito nuevo cada mes. Levántate más temprano. Haz ejercicio. Medita 5 minutos. Elige uno y manténlo firme. Lo que parece insignificante hoy, mañana puede cambiarte por completo. Son esas microdecisiones las que te colocan en una trayectoria de transformación real. He aprendido
muchas veces a base de golpes, que te conviertes en la media de las 5 personas con las que más compartes tiempo. No es exagerado, es una ley emocional. Si te rodeas de gente que se queja, acabarás haciendo lo mismo. Pero si te juntas con personas que suman, tu energía se eleva, y con ella, tu economía también. Un amigo me soltó una frase que no olvidé. Dime con quién comes y te diré a dónde vas. Puede parecer simple, pero es poderoso. Empecé a asistir a grupos de lectura, a eventos de emprendedores, a comidas con gente creativa. En poco tiempo, mis conversaciones cambiaron. Y cuando cambias tu forma de hablar, cambias tu forma de actuar. Rodéate de quienes te inspiran, no de quienes te frenan. A veces, no necesitas más esfuerzo, solo un entorno distinto. Busca mentores, conéctate con comunidades que aporten valor real, porque tu red puede impulsarte como un trampolín o arrastrarte como un ancla. Elegir bien a tu gente es elegir bien tu camino. Durante años creí que el éxito era solo dinero, pero descubrí que una cuenta llena no compensa un corazón vacío. El éxito auténtico es equilibrio, salud, relaciones de calidad, serenidad interior y avance profesional. Si abandonas una de esas áreas, el coste es alto. El verdadero juego consiste en mantener todo girando sin que se caiga nada. Vi empresarios con millones y una vida personal hecha pedazos. Vi atletas impecables emocionalmente destrozados. El secreto está en cuidar todas tus esferas: cuerpo, mente, alma y propósito. Son sistemas que se nutren entre sí. No se trata de parar, sino de mover cada parte con conciencia. Cuando entiendes eso, tus decisiones se vuelven más sabias. Hay quien tira la toalla tras 3 intentos, pero los que ganan lo hacen después de probar 300 veces si hace falta. Persistir no es repetir por inercia, es ajustar el plan con inteligencia hasta que funcione. Mira al coronel Sanders. Le rechazaron más de 100 veces antes de fundar KFC. Podía haberse rendido al principio, pero eligió seguir. Yo también tuve un proyecto que se fue al traste. Fue duro, estuve a punto de rendirme. Pero me senté, analicé lo que había fallado y ajusté la estrategia. El siguiente intento salió bien. La persistencia te enseña que cada no es solo un paso hacia el sí. Cada error es un mapa actualizado que te muestra por dónde no volver. Eso es conocimiento real. No sirve de nada tener talento si no sabes levantarte tras la caída. La persistencia es una virtud silenciosa. No hace ruido, pero edifica. Continúa incluso cuando no veas resultados inmediatos, porque a veces el universo solo quiere comprobar cuánto deseas realmente aquello. Y quien pasa la prueba de la constancia se vuelve imparable. Puedes tener 1000 ideas, contactos poderosos y una disciplina a prueba de balas, pero si tu salud falla, todo se detiene. Cuidar el cuerpo y la mente es una forma silenciosa de proteger tus sueños. Dormir bien, comer con atención, moverse, respirar profundo. Esas pequeñas acciones mantienen la máquina encendida, y sin energía no hay progreso. Te comparto un hábito que sigo aún hoy. Antes de mirar el móvil por la mañana, hago estiramientos y bebo un vaso grande de agua. Es simple, pero me cambia el día. Empecé a incluir paseos, alimentos más naturales y momentos de silencio para ordenar mis pensamientos. Eso me dio claridad, más paciencia y más capacidad de respuesta ante los retos. No esperes a enfermar para valorar lo que hoy das por hecho. Dale prioridad al descanso. Escucha a tu cuerpo cuando pide frenar. Agradece los pequeños avances. La salud es el mejor activo que puedes tener, porque no sirve de nada llegar a la cima si no te quedan fuerzas para disfrutarla. El mundo de hoy cambia cada minuto, y quien se resiste al cambio se queda atrás. Aprendí que crecer duele, pero estancarse duele más. El avance siempre trae incomodidad. Pero en esa incomodidad está la puerta a nuevas versiones de ti mismo que ni sabías que existían.
Recuerdo cuando tuve que reinventar por completo mi forma de trabajar. Lo que antes funcionaba dejó de dar frutos. En vez de aferrarme, aprendí. Me formé. Probé herramientas nuevas. Pedí consejo. Al principio fue confuso, pero luego todo cobró sentido. Si me hubiera cerrado al cambio, me habría quedado atrás. Adaptarme fue la clave. Empieza por cambios pequeños. Aprende una habilidad nueva al mes, prueba un hobby que te saque de tu zona cómoda, habla con gente que piense distinto. La adaptabilidad es una vitamina para la mente, porque cuando dejas de aprender, comienzas a envejecer por dentro, y quien mantiene la curiosidad nunca deja de crecer. La integridad no se enseña con palabras, se demuestra con actos. Es hacer lo correcto aunque nadie mire, aunque no haya aplausos. Con el tiempo, eso se nota. La gente percibe cuando tratas con alguien que vive alineado con sus valores. La confianza se construye en silencio, pero sus frutos hablan por sí solos. He visto talentos apagarse rápido por buscar atajos, y personas comunes ganar respeto por cumplir su palabra. La integridad es una fuerza invisible que sostiene tus decisiones. Es la base firme que te mantiene cuando el éxito empieza a agitar todo a tu alrededor. Y con una base sólida, todo lo que construyas tiene más futuro. Ser íntegro es dar más de lo prometido, mantener los compromisos incluso bajo presión, actuar con verdad aunque sea más cómodo callar. Eso crea reputación. Y una reputación coherente atrae alianzas sinceras, oportunidades reales y tranquilidad para seguir avanzando. Porque lo que se construye con ética se sostiene sin miedo. Vivimos en una época que premia al que hace 1000 cosas, pero en realidad, quien gana es el que sabe enfocarse. El foco es lo que separa el movimiento útil del caos. Cuando decides a dónde vas y eliminas lo que sobra, concentras tu energía. Y esa energía, bien dirigida, es capaz de multiplicar cualquier resultado. Proteger tu atención es tan vital como proteger tu dinero. Apaga notificaciones, bloquea horarios para producir y aprende a decir no sin culpa. No es por ser antipático, es por compromiso contigo. Cuando enfocas, todo se aclara. Tomas decisiones más rápido, te distraes menos y avanzas más. Deprisa, una mente dispersa va en círculos, una mente enfocada construye, y es con ese ritmo constante, sin fuegos artificiales, que se levantan los grandes proyectos. Cuando saboreas la eficiencia, te das cuenta de que no necesitas más tiempo, solo más foco, porque cuando todo se alinea, hasta lo difícil parece más ligero. La comunicación es una de las herramientas más potentes que puedes tener. No se trata de hablar bonito, sino de hablar claro, con sentido, dejando huella. Quien comunica bien, gana respeto, influencia y oportunidades. Una palabra precisa, en el momento justo, puede cambiar por completo la historia de alguien. Saber escuchar es parte esencial de comunicar. Escuchar con atención abre puertas que ningún argumento puede forzar. Cuando escuchas de verdad, comprendes mejor, respondes con más acierto y generas vínculos auténticos. En esos vínculos nacen oportunidades que el dinero no puede comprar. La comunicación se entrena, leyendo buenos libros, observando a grandes oradores, practicando cada día. Con eso, tu influencia se eleva. Y cuando dominas el arte de comunicar, no te recuerdan solo por lo que dijiste, sino por el impacto que dejaste. Porque la comunicación verdadera transforma los espacios por los que pasas. La creatividad no es solo pintar o escribir, es resolver problemas con ideas nuevas. Pensar diferente cuando todos siguen el mismo camino. Es ver lo extraordinario en lo cotidiano. Cultivar esa habilidad te convierte en un generador de soluciones, en un motor de innovación constante. Conozco gente que reflotó negocios solo cambiando el enfoque. No inventaron nada raro, solo miraron el problema con otros ojos.
La creatividad se esconde en los detalles y se expande cuando te expones a experiencias nuevas, hablas con perfiles distintos y absorbes aprendizajes fuera de tu zona habitual. Crear no exige genialidad, exige libertad. Libertad para equivocarte, para probar, para unir ideas que nadie había mezclado. Las grandes soluciones nacen cuando dejas que tu mente rompa el molde. Es ahí donde brota la innovación. Y cuando adoptas esa mentalidad, ves oportunidades donde otros ven límites. La vida tiene la costumbre de ponerte a prueba cuando menos te lo esperas. A veces parece que todo se junta: pérdidas, imprevistos, decepciones, pero es en ese caos donde nace la verdadera fortaleza. La resiliencia no es resistir por aguantar, es levantarte más sabio, más fuerte y más tranquilo. Es seguir, incluso cuando todo tiembla. He pasado etapas donde sentía que el mundo giraba en mi contra, pero en lugar de hundirme, me detuve y me pregunté, ¿qué puedo aprender de esto? Convertir el dolor en enseñanza transforma la experiencia, y es así como construyes músculo emocional, ese que no se ve pero sostiene todo lo demás. La resiliencia no se estudia, se practica. Reflexiona sobre tus retos, apóyate si lo necesitas, y recuerda, ningún dolor es para siempre. Cuando cultivas esa fuerza interior, tu forma de estar en el mundo cambia. Y es esa actitud la que te sostiene mientras construyes tu mejor versión. Ser rígido puede romper lo que aún estaba en formación. Ser firme con tus valores es esencial, pero ser inflexible con los métodos es receta para estancarte. El mundo cambia, los escenarios cambian, tú también debes cambiar. Adaptarte no es rendirte, es evolucionar con inteligencia. Vi proyectos naufragar por no querer cambiar una fórmula que ya no funcionaba, y vi otros prosperar porque supieron girar a tiempo. Cambiar de rumbo no es debilidad, es estrategia. Mantener tus principios no impide ajustar tus planes. Eso es lo que permite avanzar incluso cuando el terreno se vuelve incierto. La flexibilidad no es renunciar, es ajustar las velas sin perder el norte. Saber cuándo insistir y cuándo rediseñar es una habilidad que da resultados sostenibles. Las personas que se adaptan con inteligencia son las que siguen creciendo incluso en medio de la tormenta. El tiempo es el recurso más justo. Todos tenemos 24 horas. La diferencia está en cómo las usamos. Gestionar bien tu tiempo no es hacer más, es hacer lo que importa. Priorizar, eliminar lo superfluo y centrarte en lo que te acerca a tu visión. Porque cuando todo es urgente, nada lo es realmente. Empecé a usar la matriz de Eisenhower para organizar mi día. Distinguir entre lo urgente y lo importante cambió mi productividad. Me di cuenta de que muchas tareas que consumían mi energía no me llevaban a ningún sitio. Hay que tener valentía para decir no a lo que distrae y enfoque para decir sí a lo que construye. Bloquea momentos con propósito, apaga las distracciones y reserva espacio para pensar. Gestionar tu tiempo no es solo ser más eficiente, es tener más calidad de vida, porque cuando controlas tu agenda, también controlas tu destino, y eso te da libertad para vivir con claridad y resultados. Antes de que cualquier logro se haga, realidad debe existir en tu mente. Visualizar no es soñar despierto, es entrenar tu cerebro para ejecutar. Cuando te imaginas actuando con claridad, tu cuerpo responde con energía y tu mente con dirección. El cerebro no distingue entre lo vivido y lo visualizado con intensidad. Yo me veía en escenarios, compartiendo ideas que impactaban vidas. Imaginaba los aplausos, sí, pero también las horas de estudio y los días de esfuerzo. Esa visión me sostuvo cuando todo parecía oscuro. Visualizar no es fantasear, es preparar tu sistema para moverse en la dirección correcta. Dedica 5 minutos al día a visualizar tu mejor versión. Mírate actuando con decisión, hablando con firmeza, viviendo con propósito. Siente la escena,
Imagina el esfuerzo y saborea el resultado. Eso genera conexión emocional con tus metas. Y cuando tu mente lo cree, tu cuerpo lo sigue. Ahí comienza la verdadera transformación. Las relaciones son puentes que nos llevan más lejos. Nadie crece en soledad. Las conexiones adecuadas te dan ideas, apoyo, seguridad emocional y oportunidades reales. Construir vínculos sólidos es tan importante como trabajar o estudiar, porque los grandes proyectos necesitan confianza para sostenerse. Estar presente vale más que impresionar. Un gesto honesto, una palabra oportuna, una escucha sincera, eso crea relaciones duraderas. Y lo que perdura resiste el tiempo, los cambios y los desafíos. La calidad de una relación se mide por su consistencia, no por su frecuencia. Eso vale para todo, personal y profesional. Invierte en las personas correctas. Rodéate de quienes te elevan, celebra sus logros, apoya sin esperar nada a cambio. Las relaciones verdaderas no se compran, se construyen. Y cuando tu base humana es fuerte, no solo subes tú, llevas contigo a quienes también merecen avanzar. La autoconciencia es verte sin filtros, mirarte con sinceridad y entender por qué haces lo que haces. Quien se conoce, se gobierna. Quien no se conoce, va por la vida en automático, reaccionando en vez de dirigir su camino. Y vivir sin rumbo claro es desperdiciar potencial. Empecé a escribir cada día cómo me sentía, qué decisiones había tomado y qué patrones se repetían. Me di cuenta de que muchos problemas venían de no ver mis propios ciclos. Cuando entiendes tus trampas mentales, recuperas el control, y ese control te da libertad real. Dedica unos minutos al día a observarte. ¿Dónde actuaste con integridad? ¿Dónde te saboteaste? ¿Qué podrías mejorar? Este hábito afina tu percepción y refuerza tu identidad. No es un lujo, es una herramienta esencial para crecer. Crecer y estar cómodo no viajan en el mismo tren. Tarde o temprano tendrás que elegir. Salir de la zona segura no es locura, es valentía. Tomar riesgos no es actuar sin pensar, es decidir a pesar del miedo. Si esperas a tener garantías absolutas, te quedarás siempre en el andén. Recuerdo, la primera vez que aposté por algo nuevo, sentí miedo, claro, pero hice cálculos, diseñé un plan y me lancé. Ese paso abrió puertas que nunca habría encontrado desde la comodidad. El progreso vive justo en el borde de lo desconocido. Ahí es donde te descubres. Toma riesgos pequeños, cambiar una rutina, hablar en público, invertir en un curso fuera de tu zona de confort. Cada paso te dará más confianza. El miedo sigue, pero se hace más pequeño. Y cuando mires atrás, sabrás que fue ahí, en ese riesgo consciente, donde tu vida comenzó a transformarse. El mundo va rápido, pero la naturaleza enseña otra cosa. Consistencia. Un árbol no crece de golpe, un cuerpo fuerte no se construye en una semana. El progreso real es invisible por un tiempo. Sucede en silencio, en los hábitos que nadie ve, mientras tú sigues firme. Vi personas publicar contenido sin resultados, durante meses. Pero un día, una publicación lo cambió todo. No fue suerte, fue raíz. La prisa quiere frutos sin plantar, pero la paciencia siembra incluso sin garantía. Y esa fe práctica es la que construye algo que dura. Cada paso con intención vale más que 100 dados con ansiedad. Ten disciplina, repite, mejora, aprende y confía en el proceso, incluso cuando los resultados aún no se vean. El éxito llega a quienes respetan su ritmo, y quien sabe esperar con propósito llega más lejos y más fuerte. El camino se vuelve más ligero cuando celebras tus logros. Reconocer tu esfuerzo no es ego, es gasolina emocional. Cada victoria, por pequeña que sea, merece su espacio, porque es ese avance diario el que realmente lo transforma todo. He celebrado haberme levantado una semana sin fallar, haber terminado un libro o cumplir una meta sencilla. Esos gestos me recordaban que estaba avanzando.
Las pequeñas victorias crean grandes hábitos, y cuando aprendes a verlas, te sientes orgulloso aunque nadie aplauda. Haz esto al final del día. Anota algo que hayas hecho bien. Reflexiona, sonríe, reconócelo. Eso alimenta tu motivación desde dentro, porque quien valora el camino, gana fuerza para seguir y entiende que el éxito no es un lugar, es cada paso vivido con conciencia.